Los poderes político y económico tienen íntimas relaciones en todo el mundo. Incluso para muchos análisis, el económico es el verdadero poder y el político casi solamente su brazo ejecutor. ¿Cómo funcionan estas relaciones a nivel mundial? ¿Qué compromisos se generan cuando hay empresas que financian campañas políticas? ¿Y cuánto pesa el poder económico en las decisiones del gobierno actual de Uruguay? Hoy, en La Letra Chica, la política del dinero. Yo soy garantía de transparencia. No me dejo hacer la banda por un empresario. Yo no le devuelvo favores a nadie. La tabacalera financió parte de la campaña electoral de la fórmula del Partido Nacional. El gobierno aprobó un decreto sobre el etiquetado frontal de alimentos que lo que hace es elevar los niveles de azúcar, grasa y sodio que puede tener un alimento procesado. El gobierno autorizó a 5 empresas cable operadoras a vender servicios de Internet. Antel hizo un acuerdo por otro asunto con los canales 4, 10 y 12. En este caso, 11 millones de dólares va a pagar el ente para tener en exclusividad en los teléfonos móviles a las señales de los 3 canales mencionados. Este es un reclamo de la industria hace muchísimos años. El Poder Ejecutivo anterior no quiso habilitarlo. Este Poder Ejecutivo lo habilita. Me preguntaban a alguna gente en off y algunas ridiculeces que también escuché. ¿Esto es para favorecer la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio. Quien se dedica a producir cigarros en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. ¿Que hay corporativismo dentro del sistema político? Por supuesto. Yo no tengo duda de que eso es así. Creo que parte de la discusión pública que esto habilita es decir, hay que regular esto. Acá nosotros estamos favoreciendo a Montepaz, que es un dueño, un magnate de los ricos, no sé qué. Negame que el dueño de la Montepaz es millonario. No tengo ni idea quién es, pero no tengo duda que es millonario. Cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse qué ocultan. Y eso es lo problemático de que se explique así una medida. Y más, yo vuelvo a insistir, con esta donación, por ejemplo, que tiene que ver con lo que siempre hablamos del financiamiento de los partidos políticos. No son ningunos nenes de pecho. Saben perfectamente cuáles están, que son por intereses económicos. Por intereses económicos. ¿No forma parte de una política sistemática de desarmar cosas que no son solamente el tabaco? Sí, forma parte. Y entonces yo creo que estamos en presencia de algo que se puede analizar por separado o se puede analizar como parte de toda una tendencia. El tema de la financiación de la política es crucial para una democracia sana, ¿no? Fundamentalmente porque la idea de la democracia está fundada ante todo en la igualdad de oportunidades y en la igualdad política de los ciudadanos, que no se llegue a esa idea que sería muy triste y muy mala, de que los políticos ya no responden a los ciudadanos, sino a los financiadores. $50.000, ¿no? $500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Bien, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter en @laletrachicatv, esa es nuestra cuenta. Y para seguir la conversación, para opinar, comentar, lo que sea, #LaLetraChica. Lindo tema para opinar hoy, ¿eh? Para que circulen ideas no solo de diagnósticos, sino para adelante, de posibles soluciones. Tal vez la tiro. Para mirar la influencia del poder económico en el mundo de la política y en los gobiernos y en las democracias, para empezar por ahí recibimos a nuestro columnista, el gran analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Padrón? Muy bien, muy bien. Muy ¿Todo contento. bien, Álvaro? Y con ese anuncio, gracias. Solo un gran. Te debo un asado. Solo, ¿eh? ¿Te debo un asado? No, ¿por un gran? Bueno, el excelso, el incomparable, el extraordinario analista. A Caetano le dijo Titán en el primer programa de La Letra Chica. Bueno, justo a ver, me haces quedar. El titán del análisis internacional y ahí con postre Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo influye el poder económico en nuestras democracias? Tema sensible si los hay. Sí, y por eso tengo una gran ventaja hoy, porque dos ventajas. Una es que no tengo que hablar de Uruguay, vienen 2 pesos pesados a hablar de eso y eso me saca el peso de hablar de lo doméstico. Y lo segundo es que este es un tema muy estudiado, ¿saben? Muy trabajado a nivel internacional, mucho.
O sea que no hay muchos estudios, mucha literatura y por lo tanto ya podemos trabajar sobre evidencia empírica, sobre experiencias. Yo creo que ahí hay un primer punto. No estamos hablando de algo que le pasa solo a algunos y mucho menos solo a las democracias débiles o esa idea que tenemos siempre en América Latina de que tenemos esos niveles de subdesarrollo y entonces ahí tenemos estos dramas y por lo tanto en otros lados estas cosas no existen. Pasa en todos lados. Decía bien un analista, recién lo escuchaba, afecta a la democracia. O sea, el gran título tiene que ser cómo se financia la democracia. Después aparecen los partidos, la política, pero en el fondo lo que está en discusión es qué pasa con la democracia. Y fíjense que este tema tiene un nombre a nivel internacional y es captura corporativa de la democracia. Corporativa quiere decir empresas. En Uruguay usamos poco la palabra corporación. Son empresas, ¿no? Es el poder económico y por eso ese término, fíjense que no solo influyen. Ustedes me preguntaban cómo influye. Hay ya una teoría que habla de captura, casi de secuestro, como de que lo tienen bajo control. Creo que fue al arranque que ustedes decían que mucha gente termina pensando que manda más el poder económico que el poder político, y algo de eso hay, ¿no? Entonces, decía recién ese analista, se afecta la base misma de la democracia, porque ¿qué quiere decir la democracia? Que todos valemos uno, es el poder del pueblo. O sea, no importa tu condición económica, racial, edad, trabajo, en el momento que votamos, todos los votos valen uno. Pero resulta que después eso no es tan así. O sea, en el voto sí, pero después, durante el desarrollo de la política, hay quienes tienen más poder que otros. No porque fueron electos, que eso está muy bien, sino porque tienen capacidad, con plata, con dinero, de influir en las decisiones políticas, más allá de que su voto valió uno solo. Entonces, eso es lo que está en discusión y eso es lo que tiene ese concepto de captura corporativa a la democracia. Voy a ir muy rápido porque hay 9 mecanismos para esto estudiados a nivel mundial. Muy rápido. El primero se llama campaña mediática. Lo elegí primero porque estamos en un medio de comunicación, ¿no? Es el espacio de lo mediático donde se define la agenda. Y miren que cada vez más los medios de comunicación dejaron de ser rentables, se escucha mucho decir eso, y son parte de una estructura económica más amplia, en donde el interés más general de esa empresa tiene luego una derivación mediática que pretende, por un lado, influir en la opinión pública y también crear una agenda. O sea, tener poder mediático, tener recursos para tener medios de comunicación es uno de los primeros mecanismos para la captura de la democracia. Puerta giratoria, me encanta ese término. ¿Qué quiere decir? Es gente del sector privado, le dicen CEO, yo odio esa palabra, son los gerentes, los superestrellas de las empresas, que en un momento les dicen, ahora pasá al sector público y dedícate al área que tiene que ver con la empresa en la que trabajás, típicamente energía, por ejemplo. Son empresas de energía que mandan a su especialista, a su gestor, a tomar un ministerio y a hacer a través de ese ministerio una política pública que beneficia claramente a esa empresa a la que después vuelven. Por eso la idea de la puerta giratoria. Sector privado, sector público, vuelven al sector privado. Esto no es ciencia ficción, esto fue Macri. Está estudiado, el 50% de los ministros de Macri eran ex empleados, ex personas claves de empresas a las que después volvieron, con mejores cargos además. Y con haber hecho el favor de transformar la política pública en algo que beneficiaba a ese sector, repito, de la misma área en la que estaban, en lo privado y en lo público, puerta giratoria. El tercero, financiamiento de partidos. Esto, cuando lo hablen ahora con Valenti y con Botinelli, es evidente. Es poner plata en las campañas de manera a veces muy poco clara para después pedir favores. Acabamos de ver el video del presidente, ¿no?, que dijo va a ser una fábrica de chicle, ¿no? Bueno, es así de explícito, o sea, claro, después se puede decir que no es con intención de influir las políticas, pero perdón, yo no creo que nadie destine recursos para algo si no busca algún objetivo, digámoslo claramente. O sea, hay un interés de que gane una determinada tipo de política, determinados candidatos, apoyando para que luego pase algo. Yo quiero decirlo así porque la gente no es tonta, entonces no es que, apoyo en general. Entonces, el financiamiento de la política y de los partidos es todo un tema, es el tercero de esos mecanismos, pagan campañas y después compran favores.
Cuarto, control del conocimiento. Este es raro, pero miren que funciona mucho y también en los medios. ¿Por qué? Le llaman el velo técnico. Se llena de empresas consultoras. En muchos lados le dicen los think tank, otro término que no me gusta, tanque de pensamiento, quiere decir sectores que desarrollan información, conocimiento y luego eligen cómo lo presentan en la opinión pública y desde ahí se genera opinión. Incluso se generan indicadores. Nos vamos creyendo cosas, porque sistemáticamente aparece esa información que algunos pueden hacer y otros no, porque hay que tener mucha plata para tener esos centros de pensamiento que en el mundo entero influyen muchísimo. Y en cada país en particular, yo, si les digo, puedo nombrar 5 o 6 en Uruguay que han sido determinantes. De uno salió un candidato a presidente incluso, que después renunció, fue canciller y renunció. Es decir, eso genera poder y tiene que ver con plata, porque hay que tener mucha plata para tener ese tipo de think tank. Marcos regulatorios, rarísimo, pero ¿saben qué es? Tan concreto como el juicio que nos comimos con Philip Morris. ¿Qué significó? El marco regulatorio es lo que hacen muchas empresas transnacionales para condicionar las políticas públicas de los países a través de los tratados de protección de inversiones. Eso nos pasó con Philip Morris. No tenía nada que ver con la salud pública, pero al final fuimos a un juicio en donde una empresa ponía a Uruguay en el banquillo de los acusados por no, digamos, proteger a esa inversión, por no respetar el acuerdo de protección de esa inversión. ¿Dónde queda la democracia ahí? Porque un gobierno electo por la ciudadanía, que tiene una política pública para defender la salud, termina teniendo que revertir una política, esa vez ganamos el juicio, pero generalmente se pierden. Entonces ahí hay otra captura de la democracia, porque la democracia queda capturada por ese poder empresarial que nos hizo firmar un tratado de inversión. Uno puede decir, el gobierno lo hizo porque quiso, bueno, pero ahí termina esa lógica en donde hay una influencia del dinero y uno termina diciendo quién manda en ese caso. Bueno, termino, judicialización de las decisiones políticas, le llaman judicialización de la política, o sea, frente a cualquier decisión pública te encajan un juicio, tienen bufete de abogados muy caros, en fin, sobornos, tráfico de influencias, coimas, digámoslo en criollo, eso es típico, opacidad, eso define los paraísos fiscales y el secreto bancario, que es una forma muy potente de capturar la democracia, de influir en la política, en fin. Lo que digo es, esto que acabo de plantear está escrito, está estudiado, sobre todo Oxfam, es una organización internacional que ha trabajado mucho esto, porque se necesitan regulaciones nacionales, pero también regulaciones internacionales. Y yendo a las regulaciones, es un tema que está estudiado, tenés categorías, se puede identificar, entonces, más o menos los países que han decidido regular esto, ¿por dónde arrancan o qué ejemplos querrías dar? Bueno, siempre aparece Europa, ¿no? Como la más potente, democracias más desarrolladas. Ahí hay muchas experiencias, sobre todo hay mucho tiempo de experimentar. En ningún lado esto está resuelto definitivamente, ¿eh? Siempre termina habiendo perforaciones. De país en país también. Sí. Me gusta venir a América Latina porque está esa teoría de que acá no podemos, acá no hay forma, siempre va a terminar pasando, y no es verdad. Costa Rica tiene una ley interesante, Chile en el 2016 se considera una de las mejores, Argentina 2019 es la última, pero miren cuál es el problema, casi todas esas legislaciones están quedando viejas, incluyendo las europeas, porque no toman en cuenta las redes sociales. Y miren que ahora la política transcurre en gran medida en ese carril, la Big Data, ¿no? Si uno tiene plata para pagar la información de lo que todos metemos en el celular, estás teniendo una capacidad de influir en la democracia tanto como lo que hizo el Brexit en Inglaterra, que fue un experimento de Trump, Trump después, Bolsonaro. O sea, estás logrando con plata definir una elección. Y adiós democracia. Porque entonces vos estás haciendo ya no solo la influencia durante un periodo de gobierno, sino en el propio acto electoral, a partir de recursos económicos, tenés una capacidad totalmente distinta que otros partidos que no lo tengan, y la discusión no son ideas, sino tu capacidad de convencer a la gente, o de seducir a la gente, o de influir en la gente a través de las redes sociales, y es increíble, pero todavía no se ha encontrado la forma de conectar esas legislaciones, incluso acá en Uruguay, que lo diga después Botinelli o Valenti, está en el Parlamento esta discusión, ¿no? Y no aparecía el tema de las redes sociales. Que acá estamos más atrasados aún. Pero la estamos discutiendo ahora y no se incorporó algo tan evidente como que las redes sociales son un lugar, un espacio justamente de influencia del poder económico en una elección, en la democracia, y tiene que aparecer. Como sea, sería muy bueno
que este tema, que ya que ustedes lo pusieron en la agenda, avance rápido porque mientras más se acerca la elección, más difícil es que se apruebe. Sobre esas regulaciones que sí existen, ¿dónde suelen atacar, Álvaro? Entonces, en el financiamiento de los partidos. Casi siempre se llaman así, financiamiento de partidos, financiamiento de la democracia. Les cuesta más llegar a otras de las áreas que yo mencioné. Por eso, pues me imagino que a las 9 no atacan. No, casi siempre van derecho al tema de cómo se financian los partidos y que se transparente el aporte de las empresas a los partidos, pero cada vez es más importante que haya una mirada más amplia, por eso es tan bueno que exista este tipo de análisis que es mucho más completo, ¿no? Y saltando ahora de lo que decías de los ministerios y esa puerta giratoria, a las presidencias, incluso presidencias en países muy importantes, caso Trump, caso Berlusconi, empresarios Macri, que directamente se presentan a una elección, la ganan y terminan siendo presidentes. ¿Por qué crees que sucede eso y qué características aportan ellos a la política o cómo cambian la forma de gobernar? Pero es bueno ese punto. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo la influencia empresarial que empresarios haciendo política. Yo lo separo porque digamos, las empresas haciendo política, haciendo influencia en la política es lo que hay que regular más fuerte, porque además los más poderosos ni quieren aparecer, ni les vemos la cara. Cuanto menos aparezcan mejor. Pero por favor, es una cosa que está totalmente oscura porque no quieren eso. Lo que quieren es influir para sus intereses económicos. Por eso es tan difícil agarrarlos. Un empresario que quiere ser político para mí es legítimo. Si cumple con las reglas, claro, va a venir con plata, ¿no? Y va a intentar, y va a venir con discurso, pero digamos, no es muy diferente que un deportista que por ser muy conocido, ahora que venimos de la elección en Brasil está lleno, ¿no? de futbolistas que se presentan, pues actores, ¿no? Pasó en varios países, periodistas, no se enojen, ¿no? Pero digamos... La cuestión sería si se pueden autofinanciar la campaña, lo cual generaría ahí sí, ¿no? Como y ahí volvemos a casos uruguayos, lo tratarán después, pero digamos, eso me parece que hay que separar. No es lo mismo la influencia del poder económico en la política que empresarios haciendo política, porque es verdad, nombraste a Berlusconi, fue el primero, 1994, puede haber otro antes, pero fue el más visible. Trump, Piñera, claro. Macri, Fox en México, Hernández, ¿se acuerdan? Nadie más habla de Hernández, pero estuvo a punto de ganarle la elección a Petro. Cartes en Paraguay, me encanta porque recientemente Estados Unidos hizo una denuncia internacional diciendo que Cartes no se puede presentar a una elección porque fue acusado, miren el término de Estados Unidos, corrupción significativa, no sé, parece que hay más de un tipo de corrupción. Hay corrupción, sí. Con ese término, el embajador de Estados Unidos en Paraguay hizo una conferencia de prensa para decir que Cartes para Estados Unidos no es un candidato a presidente aceptable. Entonces, Cartes es un millonario, digamos que en Paraguay fue presidente. Entonces, está lleno de esos casos. Mi teoría es que hay cada vez menos, que esto está perdiendo vigencia y esos empresarios que venían con un discurso de ser outsider, con una frase que era maravillosa, ¿no? Nosotros no vamos a robar porque ya tenemos plata. Sí. Fantástico. O, como soy tan exitoso en mi empresa, voy a ser exitoso el país. Esa idea de que un país es una empresa, ¿no? Entonces, y la palabra gestión, ¿no? Como diciendo los políticos no saben gestionar, los empresarios sí. Yo tengo la impresión que eso está dejando de estar de moda y que ahora viene otra cosa más pesada que los está desplazando. Y en esa cosa pesada que lo está desplazando aparece obviamente lo que es la figura de la ultraderecha, ¿no? En nuestro continente, en Europa, en Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa ahí? Es un buen nexo porque parece que no solamente el libro de Stefanoni, ¿no? De la rebeldía se volvió de derecha como pregunta, parece que no solo actúa esa ultraderecha desplazando a una parte del discurso de la izquierda, con una idea de radicalidad, de patear el tablero, también le está pegando a la centroderecha sin duda, porque la está liquidando, y a esta versión de empresarios outsider. ¿Por qué? Porque los deja medio descolocados también. Porque dejan de ser tan novedad y aparecen ellos y ellas como más novedad, incluso con mucha hipocresía, ¿no? Fíjense, Berlusconi en Italia quedó como un personaje menor con respecto a Meloni, la nueva ministra, que se dio el lujo hasta de decir que lo que había que recuperar en Italia era la capacidad de las empresas locales versus las transnacionales. Hay mucha hipocresía en ese discurso, pero aparecen con un relato que parece enfrentar también a los empresarios, sobre todo a los empresarios transnacionales. Y usan un término que hay que tenerlo en cuenta porque está funcionando, que es poner a todo eso en un paquete que se llama élite. Y te dicen, nosotros estamos en contra de las élites. Y en las élites meten
a los políticos tradicionales, de izquierda, de derecha, a los medios de comunicación, lo hizo Bolsonaro ahora en Brasil, por supuesto a las empresas transnacionales, o sea, hacen una especie de entrevero y dicen nosotros estamos en contra de las élites, somos distintos, por eso yo creo, esto no está estudiado, es una cosa que digo ahora, que están desplazando esa versión de empresarios que aparecían como los outsiders de la política y se ponen ellas y ellos como outsiders tratando de incluso de ubicar a esos empresarios como parte de esas élites. Lo hizo Trump también, aún siendo él empresario, pero el caso más típico lo acabo de ver con Meloni, que usó mucho esa idea de desplazar a las élites de su país, metía todo en una bolsa, incluyendo los dueños de los medios de comunicación, y terminaba diciendo lo diferente soy yo, el cambio soy yo. En cualquier caso, cuidado con esto, porque repito la referencia del libro de Stefanoni, ¿no? Parece que ahí es donde está esa pateada de tablero, eso nuevo. Y frente a ese poder económico se reivindican como si no lo fueran y entonces dicen, voten nosotros que vamos a proteger los intereses de ustedes, el pueblo. Como una postdata muy breve, Álvaro. Me quedo pensando también en el gran poder económico detrás de esas empresas chicas, medianas o grandes. El poder financiero, el peligro que te desfinancie en un país, ya sea a través del Fondo Monetario Internacional o de capitales que corren, si vos tocas demasiado las reglas de juego. Pero eso ya es como otra liga, ¿no? Otra liga superior de lo superior. Pero está ahí, ahí está la clave de la política. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando en una elección al otro día cae la bolsa. Eso. Es decir, hay permanentemente una presión económica nacional e internacional sobre las opciones políticas. Y al final es un efecto sobre la democracia. Porque incluso los políticos terminan siendo permeables a esas presiones y adecuando sus discursos y sus prácticas, y acá no se salva a nadie, a ese poder económico. Entonces, no ponerlo sobre la mesa es un gran error. Hay que asumir que eso existe y hay que regularlo y hay que generar condiciones para que eso no termine dilapidando la democracia, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que tengamos condiciones para valer, como dice originalmente la idea de la democracia, cada uno y no importe el poder que tenga, ¿no? Álvaro Padrón, muchas gracias por este panorama internacional del tema y en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Óscar Botinelli para empezar a darle la bajada nacional. Quédense que ya venimos. Ya hay olor a elecciones y en 2024 se vienen varias instancias electorales. Obviamente, hacer política es caro y surge la pregunta cómo se financian entonces las campañas políticas. Por un lado está el gasto que vuelca el Estado para la realización de los comicios, pero también está el costo que asumen los propios actores políticos, o sea, los candidatos, los partidos y sus agrupaciones. A partir de la reforma electoral de 1996, aquella que ahora queda lejos en el tiempo, era muy fresca, dejó atrás la ley de lemas. El proceso, que tiene 4 instancias importantes, empieza con las elecciones internas, después las nacionales de octubre, la segunda vuelta de noviembre. Esto será en este caso en las próximas en 2024 y se cerrará con las municipales al año siguiente, en abril de 2025. Se estima que sumando todas esas elecciones se emiten aproximadamente 9 millones de votos. Y para hablar sobre este tema es que recibimos al director de Factum, nuestro columnista Óscar Botinelli. Óscar, buenas noches y gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Sí. No se eliminó la ley de lemas ni el doble voto simultáneo. Se eliminó solo para presidente. Pero continúan todo lo demás. La ley de lemas para el Parlamento funciona, digamos. El término correcto es múltiple voto simultáneo. Doble voto simultáneo para diputados, triple voto simultáneo para el Senado. Y para intendente es doble voto simultáneo, para Junta Departamental triple voto simultáneo. Perdona, pero ya que estamos explicándolo brevemente, ¿qué quiere decir ese doble y triple? Por doble es que se vota por lema, es decir, partido, y por lista de candidatos. Triple, que es el caso Senado y Junta Departamental, se vota por lema, por sublema y por lista de candidatos. Lo único que se eliminó, que antes había pluralidad de candidatos por partido para presidente y se estableció el candidato único elegido en las elecciones internas
que ahora se hace en el último domingo de junio. Entonces, para decirlo bien, sería, ¿cambió la ley de lemas tal cual la conocíamos? El tema que ley de lemas es otro tema. Cambió el sistema de múltiple voto simultáneo. Entonces, ¿cambió el sistema electoral tal cual lo conocíamos? Sí. Bien. Un cambio. Llegamos. Aprobado. Bueno, Aprobado. sí. Con baja nota, no, 3 intentos son muchos. No vas a febrero. Es estricto. Pero, bueno, ¿qué querés? Y yo te juro, profe, le juro que había estudiado, no sé qué me pasó. Bien, leyó el libro de algún colega equivocado. Bueno, metiéndonos en tema. Oscar, dinero y política, campañas, ¿por dónde empezarías el análisis? Bueno, el tema es el siguiente. Efectivamente, un problema que tuvo la reforma del 97 es que multiplicó por 4 las elecciones. Lo que se hacía en un solo día se multiplicó por 4 campañas electorales. Eso es más gasto también. Claro, si bien desde el punto de vista del voto no se cuadruplicó porque ya se votaba por separado los cargos nacionales y los departamentales, era en la misma elección y en la misma campaña electoral. Entonces, 4 elecciones implica no necesariamente cuadruplicar el gasto, porque hay límite a lo que se puede gastar, pero mayores necesidades de gastos. Y ha ampliado la oferta electoral. Fíjense que la cantidad de listas de candidatos en las elecciones internas es impresionante, ¿no? De miles de listas de candidatos. Entonces, el problema del dinero ha ido creciendo en la medida que fueron apareciendo más formas de comunicación. Es decir, pensemos que, bueno, hace 100 años era todo mano a mano. Después apareció la radio, la televisión, ya la televisión con otro impacto, y bueno, ahora ya estamos en el mundo de Internet y las redes, que agrega otro componente. Entonces, el tema es que hasta la elección pasada, un cálculo, la verdad que el cálculo yo lo hice más hacia la elección del 14, muy poca corrección del 19, y tengo falta de información sobre el peso de la inversión en redes sociales, que sobre todo se prevé que va a ser muy alto para el 24. El 19 todavía fue un poco, estoy hablando de lo que es gasto, no la cuenta de Twitter. No, claro, y sobre todo, bueno, hay un gasto en trolls, bots, e incluso gente que no es ni trolls ni bot, pero elencos de tuiteadores. Pero, a ver, todo indica que va a ser mucho más grande, sobre todo la publicidad propiamente dicha, los banners y ese tipo de cosas. El dato al 2014 más o menos nos daba muy a ojo, porque es muy difícil tener un dato efectivo de lo que gastaron los distintos partidos. Un 50% se iba en la televisión. Después podía, o cerca del 50%, redondeando un 60%, agregando radio, 15% más o menos la impresión de las hojas de votación, y el resto, bueno, en los gastos, traslados, actos, folletería, etc. En las hojas de votación el problema que hay es que el sistema podría cambiarse. Yo creo que estamos en momentos de cambiarlo. A un sistema electrónico. A un sistema mixto. Mixto. No el de Brasil, sino más el que hay, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Perú, Venezuela, que es, para decirlo muy simple, se votan, se hace touch en una especie de macro tablet, ¿no? O se puede digitar el número de la hoja de votación, como se hace en Brasil. Eso es lo de menos. Eso se registra digitalmente, pero se imprime un ticket. Ahora es fácil de explicarlo. Todo el que va a algún bar, casi todos, a un boliche, paga con una tarjeta de débito o de crédito, le dan un ticket. Bueno, ese ticket, no en estos papeles que obviamente es para que duren poco y se borran, sino unos papeles especiales que los organismos electorales mandan imprimir, se imprime en una tinta indeleble lo que votó la persona. La persona mira,
efectivamente coincide, por lo tanto eso de que fraude en el software, no puede haber fraude si yo voto a Juan y el ticket me dice Pedro, no, algo salió mal, ¿no? Y entonces eso lo doblo, voy y lo pongo en la urna. Bien. Y se cuentan los votos, ¿no? Y entonces está lo digital y lo manual, y tienen que coincidir. A mí me tocó vigilar en algunos países y hacer los conteos manuales, me puse muy pesado, todavía me traje una silla, pues yo iba llevando todos los votos. Me acuerdo una que el presidente a veces estaba muy nervioso y cuando termina de sacar el último papel me mira, ¿coinciden? Sí, le digo. Bueno, pero en la República Dominicana, las elecciones internas del entonces partido oficialista, el Partido Liberal de Liberación Dominicana, el candidato perdedor, Leonel Fernández, expresidente de la República, cuestionó y se revisaron más de 3 millones de votos. ¿Y en qué cambian en lo que refiere a la financiación de las campañas? Bueno, eso, que no está ese gasto extra. A que el tema que la hoja votación o lista, como se dice vulgarmente en Uruguay, se usa como un elemento de propaganda. Ustedes ven que se está distribuyendo a rolete. Sí, las calles se llenan de listas. En las calles no, pero además la distribución a domicilio, ¿no? Que se encuentran por abajo de la puerta un montón de listas. Entonces se imprimen, acá los cálculos no son fáciles de hacer, pero entre 50 y 100 hojas por cada voto que hay. Es decir, en un país que votan en una elección 2.400.000 personas, fácilmente se imprimen 200 millones, 150 millones de listas. Es una barbaridad. Entonces, ahí hay un gasto que se puede eliminar. El de los medios, acá abrimos el panorama, o el gasto global. Por un lado está el financiamiento público, que es un tema muy discutido es cómo hay que distribuir el financiamiento público. Pero en Uruguay está bastante aceptado que lo que es el dinero es de acuerdo a los votos que se obtuvieron, y hasta ahora nadie ha protestado. El tema es que es insuficiente, lo que se paga por voto está muy lejos de cubrir una campaña electoral. Y lo otro es en los medios. El Uruguay tiene un manejo incipiente de distribución de publicidad gratuita en los medios de comunicación. Que no hay que confundir, hay dos discusiones distintas. Uno es quién paga eso gratuito, vale decir, una opción más de mercado es, los medios tienen que cobrar y el Estado es el que paga ese espacio. Y la otra no, es una obligación social que tiene quien tiene una frecuencia adjudicada por el Estado y tiene que destinar esos minutos gratis. Uruguay ha optado por esto último, pero en una cantidad restrictiva de publicidad en el tiempo, para lo que era una campaña electoral, en realidad no cubre un mes prácticamente o menos, y en el tiempo que se destina. Pero ahí hay un tema que el dinero juega mucho por el nivel de inversión que hay. Obviamente, en la medida que va a decrecer los medios clásicos y va a subir Internet, se complica cuál sería la solución a este aspecto. Y el otro problema es la distribución. La ley vigente, la ley que se llama de sistema de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, que se le dice vulgarmente ley de medios, estableció un porcentaje base del 20% igualitario para los lemas y proporción a los votos de la elección anterior. La Suprema Corte, en una decisión muy controversial, porque no toman en la decisión ninguno de toda la discusión que hay en el mundo, dice que no pueden tomarse los votos de la elección anterior, puede darle una vigencia por 5 años, más allá que en el Parlamento tienen vigencia 5 años, si no habrían caducado los legisladores. Pero además consideró tiene que ser igual para todos, pero resulta que es igualdad para los partidos. Pero hay partidos, hay listas al Senado, hay listas a diputados. Y entonces, si un partido tiene 10 listas y va a tener al mismo tiempo publicidad de que uno tiene una sola lista, esa lista tiene 10 veces más publicidad que esta. Por lo tanto, no es igualitario. Entonces, la discusión es muy complicada.
Pero ahí hay un tema de discusión, incluso en el Parlamento hay una iniciativa en la discusión de la nueva ley de medios sobre establecer un ajuste a la publicidad electoral para hacerla mucho más grande en favor de los actores políticos, actores electorales. El otro tema es si además de la publicidad gratuita se admite o no publicidad paga. Y ahí hay dos tesis. Bueno, es complementaria, que es lo que existe hoy en Uruguay, o no puede haber publicidad paga, que es lo que existe en unos cuantos países, que la publicidad es solo la gratuita y la controlada en función de determinados parámetros. El otro tema está asociado a que muchas veces el pago de publicidad otorga cierto beneficio en las coberturas periodísticas. Esto es un hecho en el mundo. Por lo cual hay Italia en ese sentido, el país que ha avanzado más desde el 2000 y poco, o 2000 creo que es la ley, que se llama la par condicio, es decir, la paridad o equidad en la condición de competencia, que regula los tiempos periodísticos que se asignan a los partidos políticos. Mira, los tiempos periodísticos. Los tiempos incluso. Periodísticos, porque además se entiende que cada vez más influye más la información o programas periodísticos que las tandas publicitarias. Claro. Y lo que está financiándose son las tandas, la emisión de publicidad paga, y además la directa, no la indirecta. Entonces, bueno, ahí hay la autoridad, que se llama Autoridad de la Garantía de las Comunicaciones, es la que controla y ha establecido en esta última elección que se hizo el 27 de septiembre fenomenales multas a los que violaron la par condicio. Entonces, ahí hay el tema que las reglas no es solo cómo financio, sino lo que es un financiamiento indirecto, que es que alguien pueda tener más acceso que otro a lo que se comunica en los medios de comunicación, ¿no? Esta ley en general surgió con la aparición de la candidatura de Berlusconi, que sumaba dinero y control de medios. La mitad de la audiencia de los medios de comunicación en Italia estaba, y más o menos siguen estando, en manos de Berlusconi. Entonces resulta que tenía doble ventaja, la financiera y la financiación indirecta, llamémoslo así, que sería el poder que le da a los medios de comunicación. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Yo creo que el tema, por un poco lo que estuve viendo, no veo preocupante el tema si los candidatos tienen fortuna personal o no. En Uruguay. Yo diría en el mundo. General. Para seguirla ahí, Oscar, yo diría en el mundo. Compartimos un tape de 1 minuto sobre eso y la seguimos desde ahí porque el director argentino y guionista y productor Enrique Piñeiro, que dirigió, por ejemplo, la película Whisky Romeo Zulú sobre el accidente de Lapa, digo para tener una referencia, hace unos días, hace un mes aproximadamente, hablaba así en un encuentro argentino que se llama Desafiar las brechas de desarrollo. Lo vemos porque tiene todo que ver y volvemos con Oscar. Y está pasando otro fenómeno muy raro en el mundo, que es que normalmente antes el poder económico, los millonarios, intermediaban con los políticos, le pedían amablemente que gobiernen para ellos, contribuían a su campaña. Cuando preguntabas a qué campaña van a contribuir, te decían a todos los que puedan ganar, a todos los que tengan una chance de ganar. Y así se hace. Ahora, está pasando algo, porque los políticos le decían a los millonarios: sí, está bien, voy a gobernar para vos, pero pará, porque los votos los tengo yo y tengo que tirar algún centro para el otro lado, si yo sé que no te gusta. Ahora, los millonarios empezaron a decir: pero yo, ¿vos para qué te necesito? Voy yo. Con un canal de televisión o un equipo de fútbol, uno accede a las más altas magistraturas. Simple. Piñera, Berlusconi, Macri. No estoy haciendo valoraciones de gobierno, por favor, que se entienda bien. Estoy hablando de cómo los mecanismos cambiaron. Bien, ahí habla de Piñera, sí, Berlusconi, Macri. El tema es vamos a centrar el caso que es el primero de esta etapa más moderna, que es el de Silvio Berlusconi. Lo que pasa es que aquí se junta. Primero, Piñera menciona dinero y medios, ¿no?
precisamente Berlusconi, una de las grandes fortunas de Italia ya en aquel momento. Y fútbol, eso. Bueno, el fútbol también. En ese momento era el dueño del Milan, que ahora es de un país árabe, de capitales árabes, no me acuerdo cuáles son. Pero digamos, reunía una fortuna importante, una de las más importantes de Italia, y medios de comunicación. Lo mencioné recién, más o menos la mitad de la audiencia de radio y televisión, un poquito menos capaz, era el grupo Mediaset, que además producía películas. Pero se juntaba esto con que él es un formidable organizador y organizó un gran partido político, que es interesante que lo organizó. Él, como un hombre de muchos recursos, dueño de la principal, en aquel momento era por lo menos la principal empresa de crédito al consumo. Y la principal empresa de crédito al consumo tenía, aunque sea un kiosquito, en el pueblo más perdido de montaña de Italia. Y usó la estructura como la estructura capilar del partido político. Es decir, no tuvo que ir a poner clubes, ya los tenía en los locales de crédito. Entonces ya juntaba organización, estructura capilar, medios, dinero, y además que él tenía dos grandes condiciones. Todavía las tiene, ha perdido un poco, pero las tiene. Es un formidable comunicador. Él comunica extraordinariamente, no es que tenga buenos asesores, sí, por supuesto, los puede pagar muy bien, pero él espontáneamente es un gran comunicador. Y él es un gran publicista. Él se destacó mucho en el manejo de los medios por su capacidad publicitaria. Un amigo mío que trabajó mucho al lado de él antes de la época política de Berlusconi, un periodista, me decía que era impresionante. Estaba en una reunión de trabajo, dice, bueno, tenemos que ver cómo hacemos tal cosa, y Berlusconi se ponía en silencio. Y de repente a los 10 minutos decía, la frase es esta. Y ya tenía el eslogan, el esquema. Entonces, él juntó una serie de virtudes para el marketing electoral difíciles de ensamblar. De alguna manera esto puede explicar una vigencia de 30 años, casi 30 años. Él gana la primera elección en el 94, él funda el partido 3 meses antes de la elección y hoy todavía está incidiendo en el actual gobierno. Ya ha reducido su peso, pero hay que estar 30 años, ¿no? Y agregó todavía que como él no es un antipolítica, dijo, no, pero además para manejar esta estructura necesito políticos. Y como vino el derrumbe del sistema de partidos italianos, captó un montón de gente del Partido Socialista, que era el que estaba vinculado Berlusconi. Entonces, dirigentes locales, regionales, de pueblitos, vengan para Forza Italia. Entonces, juntó todo. No fue solamente un operativo marketing, y por eso duró. La mayoría de los fenómenos estamos viendo una duración acotada en el mundo, no esta prolongación. Fíjense el caso de Piñera. Sí, llegó a presidente, perdió, volvió a la presidencia, terminó su periodo, volvió a la presidencia, pero hoy no incide ni en el gobierno ni en la oposición. El caso de Lasso en Ecuador, un banquero muy importante, que está en una situación, sigue de presidente, pero en una situación crítica muy grande. Trump probablemente puede volver. Macri, estamos viendo una dificultad en su propio conglomerado político, en Juntos por el Cambio con los radicales y Lilita Carrió, pero también dentro del PRO, de su propio partido, con Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, es decir, no la tiene cómoda. Y en el caso uruguayo, realmente hasta ahora 2 ejemplos de, digamos, personas con dinero que se regalaron candidatos aparecen con esta característica recién hacia el 2019, que son Edgardo Novick y Sartori. El caso, los dos tienen un parecido. Primera diferencia, Novick no es un outsider total. Novick era un hombre que estaba en el cerno de Jorge Valle y fue uno de los hombres más importantes de la campaña electoral en que gana la presidencia Jorge Valle en el 99. Bueno, los 3 que estaban manejando las campañas, uno era Novick. Pero no era un hombre que hubiera ocupado cargos políticos ni estado él como candidato. Empieza en el 2015, en la elección departamental, con un éxito fenomenal. Dentro de la oposición, el Partido de la Concertación se llamó, él duplica al Partido Nacional.
y gana, que sacó muy pocos votos el candidato oficial del Partido Colorado. Luego se larga a construir un partido a nivel nacional con un resultado en las encuestas bueno, pero que no logra crecer y en el último año se desarma y termina no llegando al Senado él y obteniendo una banca de diputados que se le va al diputado además. ¿Sí? Se destruye de alguna manera el partido, por lo menos de no. Caso Sartori, a los 6 meses de largada su candidatura, tiene un gran éxito en el Partido Nacional, sale segundo, desplaza a Larrañaga, saca una buena ventaja sobre Larrañaga y mucho más sobre el intendente de Maldonado, Antía. Sin embargo, cuando llega octubre, ya Larrañaga lo pasa a Sartori y Larrañaga saca 2 senadores y Sartori uno solo con 2 diputados. Y pierde en el primer año los 2 diputados y queda una banca él. Si hacemos el resumen de los 2 casos, hubo millones de dólares personales volcados a la campaña electoral y el resultado es una banca. Es decir, no rindió mucho. El tema es el siguiente. En Uruguay se está demostrando que es mucho más importante la capacidad de ser reconocido por los que están en condiciones de dar buenas donaciones, como que con va a haber un gobierno que me sirva, puede servir en lo personal o puede servir en el modelo país que quiere, ¿no? Podemos pensar lo que de repente que la persona por sí sola se autofinancie, ¿no? E incluso en el mundo estamos viendo que no es tan fácil, porque en Estados Unidos, miren que hablamos de Trump, pero la cantidad de fracasos que ha habido de millonarios a lo largo de los últimos 50 años es impresionante, sobre todo a nivel de los estados, ser gobernador del estado, y no es tan fácil llegar. Pero lo que encontramos que lo más importante es que el político, el sector o el partido tengan la capacidad de ser confiable o funcional a los que están en condiciones de proveer dineros para la campaña electoral. Ahí es donde juega el dinero. No en tenerlo uno, no, en poder recolectarlo. Ahí está la clave. Y la clave es esa, ser confiable a los que pueden aportar el dinero. Muy bien, Óscar Botinelli, cortito nada más, ¿sí o no? ¿Te parece que puede llegar a cambiar algo de acá a las elecciones a nivel legislativo, de que se regule diferente o algo o no? ¿De qué? ¿De que se regule diferente el financiamiento de las campañas o no se llega? Bueno, el tema está en la comisión de la Cámara de Diputados, está trabado, mejor dicho, está por un lado el financiamiento de los partidos, o financiamiento de la democracia, como lo han llamado, y por otro la ley de medios. Bueno, hay algunos proyectos de financiamiento interesantes, hay proyectos de publicidad gratuita y hay proyectos de regular incluso el equilibrio en la información periodística de los medios. El tema sí se llega a acuerdo, por lo menos en formar una mayoría, y si esa mayoría eventualmente es suficiente para superar un eventual veto presidencial o no. Quizás pueda haber mayoría, quizás no, y si hay, quizás no sea suficiente para superar un veto. Así que el 2023 va a ser clave en este aspecto. Óscar Botinelli, muchas gracias como siempre. Ya viene Esteban Valenti a cerrar esta letra chica, no se vayan. Un minuto para las 10 de la noche, último bloque de la letra chica. El Frente Amplio presentó 2 proyectos que apuntan. Uno a crear la figura delictiva de enriquecimiento ilícito y otro a fortalecer e independizar a la JUTEP. Y por otro lado, el FA también insiste en que se avance en el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que está, como decía Botinelli recién, a estudio en diputados, en comisión en diputados. Y para explicarnos este tema que recibimos en este tercer bloque a Esteban Valenti. Esteban es periodista, analista político, director
director de UIPRES, la agencia uruguaya de noticias. Además, ha estado vinculado al mundo de la publicidad y la comunicación, encabezando, por ejemplo, la campaña electoral de Tabaré Vázquez para las municipales de 1989, también para la presidencia de la República en el 99, en 2004, y también fue el encargado de la campaña publicitaria por el sí en el referéndum por la LUC. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Y gracias por estar. Muy bien. Tomando un poco lo tuyo, me gustó mucho la promoción como tema, que es básicamente la relación entre la política y el dinero. Porque nos hemos acostumbrado mucho en la política últimamente a lo episódico, a lo circunstancial, a lo momentáneo, a lo último. Pero en realidad hay que mirar lejos, pero tener los pies plantados en nuestra propia historia. Ha habido, digamos, este tema de la financiación tiene un abordaje desde el punto de vista legislativo, que yo apoyo, me parece buena idea, en particular porque conocí cómo funcionaba la otra JUTEP y realmente jugó un papel independiente de juzgar a los hechos con grandeza y con sentido de la nación. ¿La otra a qué época te referís? La anterior. Pero el tema, digamos, del dinero, que no es solo las empresas, ese es el problema. Si las empresas no incluyen el cambio más importante que ha tenido el mundo, que es, desde el punto de vista del dinero, que es la creación y la acumulación de dinero en las grandes redes de narcotráfico, que tienen una proporción monstruosa en relación a los estados, que casi no tienen límite para dedicar a la corrupción o a financiar campañas o a lo que sea. Eso es un elemento que hay que tenerlo muy en cuenta y que es difícil legislar sobre él. Tiene mucho que ver con la parte penal, pero tiene mucho que ver con la parte ideológica, con la parte de la batalla cultural, que si se pierde y nos refugiamos en los dos extremos, una frase terrible que decir la política y el poder siempre corrompen. Ese es el más grande invento de los corruptos y de los corruptores. Y además es una defensa falsa totalmente, contra la cual hay que batirse. El segundo aspecto es que no duele lo mismo la corrupción para todas las fuerzas políticas. Eso es falso. Y lo voy a demostrar. Resultado de las elecciones en Brasil. Sí, Bolsonaro sacó 58 millones de votos. Una parte importante es que la sociedad brasilera se corrió a la derecha, como está pasando en el mundo, también a caballo de la antipolítica, el antipartido. Otra parte es que una parte de los brasileros no querían que volviera el PT y Lula al gobierno. Otra parte es que se usó el dinero del Estado de manera de un derroche descomunal para este último tramo de la campaña electoral. Pero si usted ven los resultados entre el balotaje y la primera vuelta, en la primera vuelta, entre las dos instancias, Lula ganó 2,5 millones de votos y Bolsonaro ganó 7,5 millones. Entonces, hay que preguntarse o no. Voy a hacer otro ejemplo, uruguayo. Si al Frente Amplio, a uno de los gobiernos del Frente Amplio, le hubiera pasado lo que está pasando ahora con Catón Natí, Astesiano, Marcet, y puedo seguir, solo con eso, el Frente Amplio se hubiera hundido de manera... Sufrió muchísimo. ¿Y por qué crees la diferencia esa? Por una razón ideológica y cultural. Si tu proyecto básico como izquierda es redistribuir la riqueza, crear una sociedad con igualdad de oportunidades, regular de manera diferente de acuerdo a los proyectos, pero sí crear un mecanismo de regulación entre el Estado, el gobierno, el Estado, el mercado, y no solo, porque esa relación solo es pobre, más la sociedad y su organización, cooperativa, formas de producción circular, etc. Si ese es tu proyecto, no hay forma más injusta, más
contraria a esa visión que la corrupción. La corrupción es la corrupción del mercado, la corrupción del Estado, la corrupción de todo. Entonces, esa es una batalla que en la medida en que en el mundo bajó la tensión ideológica y cultural, fue creciendo el papel del dinero. Y hoy lo tenemos, a ver, en muchos estados, en muchos países, en nuestro país. Pero yo estoy en contra de una cosa que es la idea de que estamos en una escalada del costo de las elecciones absolutamente incontenible. Es falso. Y lo dice alguien que ha hecho campañas electorales. Yo no soy comentarista deportivo. Yo he hecho campañas, los comentaristas deportivos miran el fútbol desde la cabina. Si vos estás a nivel del campo, es otra cosa. Y yo te digo, el ejemplo más claro es la campaña por el sí. Sacamos 1.073.000 votos en 2 meses de campaña y nos costó 0,38 centavos de dólar cada voto. El no sacó 20.000 votos más, un poco más, y costó 10 veces más, además de todo el aparato del Estado. ¿Por qué? Porque la izquierda, además, ahora tiene una oportunidad nueva, que no tenía antes. Antes todo se jugaba en los canales de televisión, en los medios, en la publicidad. ¿Qué es lo que cambió? Que las redes pueden generar decenas o centenares de miles de militantes. Y de militantes, estoy diciendo, no solamente el que reproduce, sino el que crea. Nosotros tuvimos cientos y cientos de personas aportando a los contenidos. Y eso costaba muchísima plata antes. Entonces, la izquierda tiene la posibilidad de dar la batalla en las calles, en los muros, lo que hacía siempre. Pero no es casual que se llamen muros algunas redes. Es una manera por donde pasa la gente y puede interactuar. Incluso puede dejar mensaje, puede reconstruir una forma de diálogo político diferente. Ahora, eso no le quita en absoluto importancia al tema de la corrupción. Al contrario. Donde a ver, ¿le va a ser difícil a Lula gobernar? Sin duda. Pero en Brasil, vamos a entendernos claro, digo, todo este tema de la multiplicidad de partidos es histórico y por lo tanto ha pasado muchas veces. Ahora, van a encontrar la manera. ¿Dónde no se puede equivocar? No se puede equivocar en reconstruir un espacio totalmente democrático, porque lo que está en crisis todavía es la parte democrática. Pero donde no se puede equivocar ni un milímetro es en el tema corrupción. Y en el tema corrupción, viniendo a Uruguay, ¿sería necesario legislar, regular mejor? Sí, claro, siempre. Siempre hay que estar atento también a los aspectos legislativos. Pero lo primero es armarse ideológicamente. Primero es asumir la importancia que tiene la batalla por defender la moralidad pública como parte de tu identidad. ¿Hay corrupción en todos lados? Hay corrupción en todos lados. Y la corrupción tiene un defecto además, es como una tabla. Vos le clavás un clavo así, otro más chico, otro más grande, después lo sacás. No quedó la tabla igual, quedaron las heridas. Ahora no son las mismas heridas. Para la izquierda es la negación de su propia identidad. No quiere decir que la derecha sea obligatoriamente corrupta, no, pero la izquierda no tiene que perder la virginidad, no tiene que estar sometido al escarnio de discutir aspectos de corrupción. Y ese es el problema también de la relación con las empresas, que ustedes lo han puesto con fuerza. Es decir, está claro que las empresas desde siempre contribuyen en el Uruguay, con recursos para las campañas electorales. Dinero para los partidos políticos. Pero la principal fuente de corrupción de la historia uruguaya fue el sistema financiero. Si ustedes se acuerdan, todos los escándalos más grandes hasta ahora, hasta el puerto, ¿no? El puerto superó todo. Pero, ¿cuál es? Las carteras pesadas. Las carteras pesadas era un mecanismo institucionalizado y además organizado y además estructural que cada 5 o 8 años hacía que el Estado se hiciera cargo de las carteras del Banco República y de la banca privada. ¿Y quién lo pagaba?
los uruguayos, lo pagaba el Estado uruguayo. ¿A usted no le llamó la atención que toda la vida, hasta hace muy poco tiempo, los presidentes acá firmaban un compromiso cuando asumían de que iban a respetar los depósitos bancarios? Y a partir del cambio radical, del fortalecimiento del sistema financiero y bancario del Uruguay, eso no se hace más, porque el sistema lo impide. Pero vamos a entender, claro, eso sí era una corrupción estructural, aceptada además, aceptada, incorporada como una forma natural de funcionamiento del mercado. Así que el mercado servía para cubrir grandes deudas acumuladas. Llegó a haber un periodo en que la forma de distribución de la riqueza en el Uruguay era más importante a través de las carteras pesadas que a través de la explotación de las empresas y de los trabajadores. Esteban, y en cuanto a la relación de empresas que contribuyen a campañas, porque los grupos de interés, ¿no?, y su influencia directa en adopción de políticas, también allí pareciera haber casos, o por lo menos hay ejemplos de decisiones que son sospechosas tanto para la derecha como para la izquierda. Por ejemplo, en este gobierno, Montepaz, industria de alimentos con las advertencias para el empaquetado, habilitación de cableoperadores para brindar servicio de internet. Que comienza desde la época en que se concedieron cableoperadores a dedo en todo el país, en el gobierno de la calle. Que se permita a UPM utilizar 5 agrotóxicos que estaban prohibidos hasta hace pocos días. Pero en gobiernos del Frente Amplio, el apoyo económico a Fripur, sabiendo que Fripur se hundía, el perdón de la deuda a Paco Casal con la DGI. ¿Cómo leemos esto y con qué se come todo eso? ¿Qué querés que te diga? Primero hay que comerlo con la misma boca. No hay una boca de izquierda y una boca de derecha. ¿Está claro? Es decir, los hechos de manejo poco claro de la relación con las empresas es algo que no tiene justificación en ningún caso. En ningún caso. Ni en Montepaz, que se declara públicamente. Hoy me enteré de una cosa. Philip Morris, la empresa que nos hizo un juicio multimillonario, salió a decir, después que se aprobó este decreto, fíjense qué país serio Uruguay, que ahora permite introducir cambios en esas normas tan dramáticas y drásticas que existían. Bueno, yo estoy peleado con Casal desde siempre, por ese hecho y otros, y estoy absolutamente en contra. ¿Por qué, además? Y porque fue una manera de darle vía libre a alguien que empezó haciendo una cosa bien, que es que los canales de televisión no se enriquecieran con el fútbol, y terminó adueñándose de todo. ¿Por qué? Y porque supo moverse en los meandros del poder. Ahora, de todo eso, si usted me dice, te podría decir otros casos, desde el punto de vista del valor estratégico, del valor económico, del valor, estando mal cada una de las cosas a su nivel, el tema del puerto de Montevideo es una cosa absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque no es 50, son 60 años de un convenio nuevo, de un contrato nuevo. Segundo, no es el monopolio de los contenedores, es eso más el reglamento de atraque, es decir, el control del puerto. Pero además, la inversión es tan ridícula en 60 años, tan ridícula, que Catón Natí salió a la prensa a decir, pero ¿qué diferencia hay con UPM? Y muy simple, UPM se gasta 4.500 millones para empezar a producir. Estos están adentro, van a tener monopolio y se gastan 450 millones de dólares a lo largo de un periodo de tiempo. Por ahora, lo que se han visto es mover tierra. Solo la renovación del equipamiento ya va a superar eso. Y además, se lo damos a unos belgas. Desde el punto de vista de la historia del país. Yo, por ejemplo, ya no llamo más a la calle y su sector político como herrerista. Yo tengo diferencias, bueno, muy notorias con lo que es la historia del herrerismo, etc. Pero Herrera no hubiera hecho eso. Herrera criticó las bases norteamericanas y los proyectos de base norteamericana, que acá tuvimos algunas debilidades importantes, hasta la izquierda. Pero nunca hubiera entregado el puerto, nada menos que el puerto, no solo por su valor simbólico, sino que es el único puerto de aguas profundas. Entonces, ahí tenés una relación con una característica. La relación no empezó el 1 de marzo del 2021 en el discurso y el decreto posterior.
Hay una interpelación, una reunión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del año 2017 con 26 preguntas del doctor Lacalle, que era senador, que si uno las lee, yo las publiqué enteras, se da cuenta que ya estaba en marcha ese proceso, que terminó con ese hecho que no es constitucional porque una modificación de ese tipo exige cambios y votación del Parlamento y cambios muy profundos. Pero yo creo que lo primero que tiene que asumir cualquier partido es que tiene que medir las cosas con igual métrica. Porque, y sobre todo partidos como el Uruguay, que tiene un sistema de partido de los más sólidos y prestigiosos del mundo, a pesar de todo, hay que saber una cosa, se pierde fácil, se gana en 180 años y se pierde en una bocanada, en una burrada. ¿Y sabe quién recoge eso? La ultraderecha más ultraderecha. Está pasando en buena parte del mundo. Esteban Valenti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad y en Noche de Lunes. Y mañana nosotros vamos a hablar de la muerte. Programa filosófico. Promete ser interesante. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, que descansen.